Jack Callahan golpeó el costado del yate en un ángulo que le provocó un vuelco en el estómago. La moto voladora robada, un modelo de lujo carísimo con demasiadas luces intermitentes, rebotó en el salón reforzado como un juguete barato. Jack, mientras tanto, se soltó en el momento justo, dando una voltereta sobre la elegante cubierta del yate y rodando hasta ponerse de pie en un movimiento que habría sido increíblemente suave de no ser porque tropezó de inmediato con un droide que llevaba una especie de alienígena gelatinoso o derivas detrás de él. Sus perseguidores gritaron por el cielo en elegantes y viejos pides negros. Las armas se clavaron en las garras rusas. Una desagradable banda de cazarrecompensas lo había estado siguiendo durante 3 planetas y Jack empezaba a tomárselo como algo personal. Se suponía que eran profesionales, pero aún no se habían dado cuenta de que perseguir a un boina verde retirado por tejados, trenes voladores y autopistas de alta velocidad era como intentar beber más que un irlandés no les iba a sentar bien. Jack agarró lo más parecido que parecía arrojadizo, un aperitivo alienígena que se parecía vagamente a un pulpo retorciéndose. Antes de decidirse, optó por la siguiente mejor opción: compartir la cubierta. Se dio la vuelta justo cuando uno de los cazadores saltó al yate, estrellando la aleación ligera contra el casco del tipo. El pobre desgraciado cayó al suelo con un silbido. Su arma se alejó con un ruido metálico. Jack la agarró rápidamente. Comprobó la carga y soltó un grito. Finalmente, murmuró, un arma decente. Un rayo láser pasó silbando junto a su oído, recordándole que tenía medio segundo antes de que las cosas empeoraran significativamente. Se agachó detrás de una escultura decorativa de un ojo que inmediatamente se vaporizó en una fina niebla cuando otra ráfaga de fuego de plasma la atravesó. Los invitados a la extravagante fiesta ya habían empezado a gritar, corriendo en todas direcciones, agarrando sus perlas o el equipo alienígena. Jack. Activó su calma. Karen, dime algo bueno. La IA de su nave respondió con su habitual mezcla de sarcasmo inexpresivo y aburrimiento inquebrantable. Bueno, si consideras tener a la mitad de los cazarrecompensas del planeta pisándote los talones, bien, entonces felicitaciones. Eres el hombre más popular del sector. Dime algo realmente útil. Jack espetó corriendo hacia la barandilla del yate mientras otra explosión rozaba su pierna por poco. Tu nave aún está a 3 minutos de distancia. Además, tu recompensa acaba de subir otros 100.000 millones de créditos. Al parecer, alguien empezó una quiniela sobre cuánto durarás. Jack maldijo. Ni siquiera estaba enojado, solo impresionado por el nivel de estupidez que implicaba una recompensa de 1 billón de créditos. Para él, solo era un tipo que intentaba ocuparse de sus propios asuntos. Vale, técnicamente había insultado al monarca más poderoso de la galaxia, pero aún así, la gente había hecho cosas peores. Todo había comenzado hacía 3 semanas en una estación comercial de Backwater, donde Jack había sido contratado para cuidar a unos pomposos. Noble durante las negociaciones, no era de los que hacían preguntas sobre sus clientes, siempre y cuando los créditos fueran buenos, pero a mitad del trabajo se dio cuenta de que el idiota ruidoso y demasiado elegante que custodiaba no era otro que el rey Zerak, el gobernante supremo del Imperio Zerak, una de las naciones más ricas y poderosas de la galaxia. La primera señal de problemas había sido la pelea en la arena que el rey presumía ante su séquito. Había enfrentado a su campeón, una monstruosidad de 6 brazos y 2,4 metros de altura llamada Gortak, contra Jack en un combate amistoso de exhibición. Jack lo terminó en 5 segundos rompiéndole el brazo en 3 partes y dejándolo inconsciente. El segundo error fue beber el vino ceremonial invaluable del rey, que Jack, en su sabiduría infinita, había descrito como chupar una pipa oxidada llena de sudor de cabra fermentado. El tercer y probablemente peor error fue decirle a la concubina preciada del rey que probablemente debería investigar los derechos de los trabajadores. Aparentemente, eso había sido suficiente. Zerak decidió que Jack Callahan no era solo una molestia, era una amenaza existencial. La recompensa salió por toda la galaxia, y de repente, Jack se encontró siendo perseguido por cada antro espacial y cinturón de asteroides de este lado de la deriva de Andrómeda. Una recompensa de ese tamaño no solo atraía a profesionales, sino a todos, desde matones de callejón sin salida hasta asesinos de élite. Todos querían un pedazo de él y ahora estaba varado en un yate lleno de aristócratas en pánico, mientras media docena de cazarrecompensas lo perseguían con la mirada asesina en sus ojos. Karen, te necesito aquí ahora. Jack gruñó disparando algunos tiros para mantener a raya a los cazadores. Me encantaría, pero el control de tráfico aéreo amenaza con encontrarme si aterrizo sin la autorización adecuada. Algo sobre intrusión no autorizada en espacio aéreo restringido y no tienes un permiso de aterrizaje. Sobornarlos, lo hice. Duplican la multa.
Jack se pasó una mano por la cara y luego tomó una decisión rápida. Corrió hacia el borde del yate, agarró una bandeja abandonada de copas de champán y la arrojó detrás de él. Los cazadores se agacharon instintivamente, dándole el tiempo justo para lanzarse por el costado del yate. Durante medio segundo, quedó suspendido en el aire, ingrávido, y luego la gravedad se reintrodujo con la sutileza de un bate de béisbol en las costillas. Aterrizó con fuerza en la azotea del edificio contiguo, rodando para absorber el impacto. Su hombro protestó, pero al menos estaba vivo. Los cazadores, al darse cuenta de que su presa había saltado literalmente de la nave, se apresuraron a seguir a Jack. Tenía un último as bajo la manga. Karen anuló los controles aéreos y trajo el clavo oxidado. Ladró: «Oh, claro, déjame romper unas 2 docenas de leyes de la aviación intergaláctica». Karen, bien. Unos segundos después, un rugido lejano resonó en el horizonte de la ciudad cuando la nave de Jack, un carguero maltratado y muy maltratado, cayó de las nubes con los motores al rojo vivo. No era bonito, pero tenía potencia de fuego y ahora mismo eso era todo lo que importaba. Jack corrió hacia el borde de la azotea. Justo cuando el cazarrecompensas más cercano se lanzó, se giró en el aire, agarrando el arma del cazador y redirigiendo la explosión de plasma. En el suelo, con un codazo en la cara y una fuerte patada en el estómago, envió al GU al suelo. Sin tiempo para celebrar, Jack saltó con los brazos extendidos justo cuando el clavo oxidado pasó por encima. Sus dedos atraparon el borde de la rampa de aterrizaje y por un momento colgó 50 pisos sobre la ciudad. Bueno, murmuró, menos que ideal. Con gran esfuerzo, levantó una pierna y se izó a la rampa mientras la nave se inclinaba con fuerza. Los cazadores dispararon contra él, pero los escudos de la nave se mantuvieron. El clavo oxidado se disparó hacia arriba, dejándolos en el polvo. Jack se desplomó contra el mamparo, jadeando. Después de un momento, la voz de Karen intervino. «Tu ritmo cardíaco sugiere estrés extremo. ¿Quieres que reproduzca algunos sonidos relajantes de ballena?», gimió Jack. «Karen, recuérdame que borre tu subrutina de personalidad. Dices eso siempre y, sin embargo, aquí estoy». Jack se incorporó, pasándose una mano por el pelo empapado de sudor. El rey no iba a parar. Esto ya no era solo una recompensa. Fue una venganza personal. Karen murmuró, mirando las estrellas. «Creo que es hora de contraatacar». «¡Qué bien! Más estupidez que desafía a la muerte». Jack sonrió. «Claro que sí». El clavo oxidado saltó al hiperespacio. La sala del trono real del rey Zarek era un insulto ostentoso al minimalismo. Todo brillaba, centelleaba o flotaba en un arrogante desafío a la gravedad. Las paredes, incrustadas con minerales raros que refractaban la luz en colores hipnóticos, se movían suavemente como si el palacio mismo tuviera latidos. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso quemado, una tontería ceremonial que pretendía transmitir sabiduría, pero sobre todo olía como si alguien hubiera prendido fuego a un puesto de frutas. El rey Zerak estaba sentado en su trono. Una montaña de obsidiana y oro tallada con los rostros de sus antepasados, cada uno de los cuales había gobernado con una crueldad que haría sonrojar a un señor de la guerra. Sus túnicas ceremoniales caían en cascada sobre la plataforma. Incrustado con suficientes joyas para financiar un pequeño golpe planetario, su corona, una monstruosa pieza de cristal y metal entrelazados, latía con poder. Y aún así, a pesar de toda su grandeza, el rey no se sentía tranquilo. Estaba furioso. Uno de sus asistentes personales, un burócrata desgarbado llamado Biggs, se encontraba frente a él, sudando profusamente. Biggs había visto a su amo de mal humor antes, pero esto era algo diferente. Los ojos del rey, normalmente dorados como el hielo, ardían con una rabia impía. Sus manos con garras agarraban el reposabrazos con tanta fuerza que el metal reforzado crujió bajo la presión. «Dime», dijo Zerak lentamente, con una voz peligrosamente baja. «¿Se ha incrementado la recompensa?» Bizik tragó saliva con dificultad y asintió. «Sí, Su Majestad, ahora asciende a 1 billón de créditos». Y aún así, el rey dijo, «el vacío es afilado como una cuchilla». Jack Callahan on Respira. Biggs no se atrevió a responder, pero su silencio lo decía todo. La recompensa había convertido la galaxia en un frenesí de alimentación. Mercenarios, asesinos, señores de la guerra. A sueldo, todos los asesinos y sinvergüenzas del sector se habían movilizado para perseguir a un solo humano, y sin embargo, uno a uno habían fracasado. Algunos habían muerto, otros habían desaparecido, algunos simplemente se habían rendido.
declarando que ninguna cantidad de dinero valía la pena tratar con un hombre que podía aniquilar a un cyborg y beberse una botella de whisky de alta potencia en un solo aliento. El rey exhaló por la nariz, dilatando las fosas nasales. ¿Qué hace que esta criatura sea tan difícil de matar? Bizik se movió inquieto. Bueno, Majestad, los informes sugieren que Kalehan es ingenioso. Los dedos de Zerak golpeaban el trono. Explicar. Biggs dudó como si decirlo en voz alta validara de alguna manera la absurdidad de los informes que había leído, pero no podía evitarlo. Se aclaró la garganta. En las últimas 2 semanas, ha superado en maniobras a 5 escuadrones de exterminio de élite. Secuestró la nave insignia de un señor de la guerra. Engañó a todo un batallón de ejecutores para que atacaran uno al otro y tragó saliva. Escapó de una ejecución convenciendo a sus captores de que su jefe era secretamente alérgico al color azul. Silencio. Zazzera lo miró fijamente y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Alérgico a un color. Biggs hizo una mueca. Sí, Su Majestad. Citó una antigua condición de la Tierra conocida como toxicidad cromática. No existe, pero le creyeron. Zarek Inha. Lideró bruscamente. Su rabia hervía a fuego lento hasta alcanzar un punto de ebullición peligroso. No era solo que Kalehan hubiera escapado. No era solo que hubiera sobrevivido. No, se estaba burlando de esto. Estaba convirtiendo el decreto real de Zack en un hazmerreír, y eso era inaceptable. Zerak se levantó de su trono. Sus túnicas ondeaban a su alrededor. Su demiconsejo de guerra inmediatamente. Biggs se apresuró a obedecer, enviando la citación a través de una red de mensajeros holográficos. En cuestión de minutos, los generales y estrategas de alto rango del Imperio Zville se habían reunido en la Cámara de Guerra. Una enorme sala circular llena de pantallas que mostraban diversas fuentes de inteligencia. Los miembros del Consejo, una mezcla de veteranos militares, oficiales de inteligencia e intrigantes políticos, estaban sentados en sillas rígidas, con los rostros tensos por la tensión. Zerak entró. Su mera presencia fue suficiente para silenciar las conversaciones murmuradas. Ocupó su lugar a la cabecera de la mesa. Juntó los dedos frente a él. «Estamos tratando», comenzó a decir con voz peligrosamente tranquilo ante una amenaza como ninguna otra que hayamos enfrentado antes. La sala se movió incómodamente. Un solo humano, un boina verde, una reliquia obsoleta de la historia militar pasada de la Tierra, estaba siendo discutido como si fuera un señor de la guerra con una armada, pero nadie se atrevió a contradecir al rey. «Hemos movilizado cazarrecompensas». Zerak continuó. «Hemos movilizado asesinos, y sin embargo, Kalehan nos evade. Nos está humillando, se está burlando de nuestro gobierno». Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. «Esto ya no es un asunto de recompensas». Zazarak declaró. «Esto es un asunto del imperio. Si permitimos que este hombre nos desafíe, ¿qué mensaje envía eso a nuestros enemigos, a nuestros aliados, de que podemos quedar en ridículo?» Su voz se redujo a un gruñido. «No, debemos intensificar la situación». Uno de los generales, un estratega mayor llamado Tarbox, se inclinó hacia adelante. «¿Qué está sugiriendo, Su Majestad?» Los labios de Zazzer se curvaron en una sonrisa sin humor. «Una operación militar a gran escala». La sala se quedó en silencio. Los rasgos reptilianos de Taro se tensaron. «Su Majestad. Seguramente no lo dice en serio». Los ojos de Zer ardieron. «Quiero que toda nuestra flota se movilice. No más cazarrecompensas. No más mercenarios. Estamos desplegando la Armada Imperial. Cada acorazado. Cada crucero de ataque. Cada nave de guerra capaz de cazarlo». Uno de los oficiales de inteligencia dudó. «Perdóneme, Su Majestad, ¿pero estamos realmente preparados para desviar tanta potencia de fuego para un solo hombre?» La expresión de Zerak se ensombreció. Él no es un simple hombre. Es una idea y las ideas son peligrosas. Volvió la mirada hacia sus generales. «Encuéntrenlo, aplástenlo, bórrenlo de la existencia». La reunión terminó y la maquinaria de guerra del Imperio Zal rugió a la vida por toda la galaxia. Las flotas se movilizaron. Los acorazados se alzaban en órbita. Sus motores retumbaban con anticipación. Equipos tácticos reunidos. Armados con lo último en tecnología militar. Una cacería humana de escala sin precedentes recorrió los sistemas planetarios en busca de cualquier rastro. De Jack Kalehan, pero lo que ninguno de ellos entendía, lo que ninguno de ellos podía entender, era que Jack ya estaba por delante de ellos. Lo había visto venir desde el momento en que salió la recompensa.
Sabía que hombres como Zerak conocían su arrogancia, sabían cómo usarla en su contra. El rey pensó que estaba tendiendo una trampa. Pensó que era el cazador, no lo era. Jack había pasado los últimos días pidiendo favores a contactos que le debían más que unas copas. Contrabandistas, mercenarios, corredores de información. Todos susurraban lo mismo. Zerak había perdido la cabeza. Su obsesión lo había vuelto imprudente, ciego a las consecuencias mayores, y ese fue el error fatal. Jack se sentó en la cabina del clavo, oxidado, mirando la transmisión entrante de uno de sus aliados. Un exoficial de inteligencia que había desertado recientemente. El rey está haciendo su movimiento. La voz del otro lado dijo, enviará toda la fuerza de la flota Zachel después de ti. Jack exhaló tomando un lento sorbo de whisky. Bueno, eso. Parece una reacción exagerada. No tienes ni idea. Prácticamente ha declarado la guerra. Jack sonrió con sorna. Bueno, entonces no lo verá venir cuando yo declare la guerra. El plan ya se estaba formando en su mente. Zerak creía ser intocable, que su imperio lo hacía invencible, pero Jack llevaba años en el campo de batalla derrocando regímenes, desmantelando ejércitos y haciendo llorar a dictadores sobre sus carísimas almohadas. Zerak quería una multa de guerra. Jack Callahan se la daría y se aseguraría de que el rey se arrepintiera cada segundo. Las luces del palacio parpadearon, esa fue la primera señal de que algo iba terriblemente mal. El rey Zerak permaneció rígido en su trono de obsidiana. Entrecerró los ojos ante la repentina atenuación de su entorno. La corte real, una congregación de asesores adornados, oficiales militares y parásitos políticos intercambiaron miradas nerviosas. El gran salón de guerra del imperio de Zville debía ser impenetrable e inexpugnable. Fortaleza de poder, pero en ese momento una sensación se deslizó por la habitación como un viento frío, incertidumbre, una figura se acercó a pasos apresurados, su armadura tintineaba a cada paso, el general Tarox, su estratega más experimentado, hizo una reverencia rígida, su majestad, dijo. Vosti. Tensa con algo peligrosamente cercano al miedo. Tenemos un problema. La guerra de Kink. Golpeó el reposabrazos dorado de su trono. Un problema. Estamos movilizando la mayor campaña militar en la historia de nuestro imperio. Estamos cazando a un solo. Humano. No debería haber problemas. Tarox dudó y luego se giró hacia uno de los técnicos que había entrado corriendo en la cámara detrás de él. El joven oficial, recién salido de su ciclo de entrenamiento, tragó saliva. Lo siguió antes de hablar. Majestad, hemos detectado una anomalía en el sistema central de inteligencia artificial del palacio. Actividad no autorizada. La red de seguridad está comprometida. Kink aprieto la mandíbula. Explique. Las pantallas que bordeaban la cámara de guerra parpadearon erráticamente, y como si el destino mismo las hubiera convocado, todas mostraban lo mismo. Jack Callahan. La imagen granulada fue sacada de una señal de vigilancia de baja calidad que mostraba al humano en un pasillo de mantenimiento con poca luz. Sonreía con suficiencia como un hombre que acaba de entrar en la sala de estar del enemigo y está a punto de robar los muebles. El rey se levantó lentamente. Sus ropas ondeaban como oro fundido. Dijo con una voz apenas susurrante. ¿Entró en mi palacio? El técnico dudó. Antes de responder, no lo sabemos. El rey se giró hacia Tarox. Sus ojos brillaron. Tendré una respuesta. El general se puso rígido. Nuestros registros de seguridad indican que entró por una. Se detuvo. Exhaló bruscamente, como si la sola idea de lo que iba a decir le causara dolor físico. Un silencio de repartidor de pizzas. Las garras del rey se crisparon. Repartidor de pizzas. El técnico ya estaba pálido. Parecía estar contemplando la jubilación en una roca lejana y deshabitada. Sí, Su Majestad. Los registros de envío de comida del palacio mostraron una entrega no programada de un plato típico de la tierra conocido como pepperoni extra grande. Los escáneres de seguridad fueron engañados para creer que era un pedido autorizado de la cocina real. Debió haberse escondido dentro. Un profundo y agonizante silencio se extendía sobre la sala de guerra. Entonces, uno de los señores de la guerra, un viejo reptil llamado Gorlock, soltó un bufido involuntario. Intentó contenerlo, pero el esfuerzo falló. Un segundo después, un sonido resonó por la cámara, nunca antes escuchado en toda la historia del imperio. Una risa ahogada, medio ahogada.
El rey Z volvió su mirada hacia el ofensor con una mirada que podría haber helado la sangre de un hijo moribundo. Gorlock se tensó de inmediato. Sus escamas se oscurecieron por el pánico, pero el daño ya estaba hecho. Lo absurdo de todo era inevitable. El mayor enemigo del Imperio se había infiltrado en el lugar más seguro de la galaxia. Disfrazado de picero, el rey apretó el puño con tanta fuerza que sus garras amenazaron con romper el reposabrazos. Lo encontró. Vio. Ahora, como si estuviera en Q, el intercomunicador del palacio cobró vida y allí, inconfundible, estaba la voz de Jack Callahan. Su Majestad, una pregunta rápida, ¿de verdad le gustan las anchoas o fue solo una táctica de distracción? La sala de guerra estalló en movimiento. Los oficiales se apresuraron a acceder. Paneles de control, soldados movilizados dentro del palacio, y el propio rey se tiñó de un morado que sugería un aneurisma inminente. Mientras Jack estaba 3 pisos más abajo, moviéndose por el laberinto de pasillos con la facilidad de alguien que ha pasado años entrando en un lugar donde no debería estar. Su plan funcionaba mejor de lo esperado. El sistema de IA del palacio ya estaba completamente comprometido gracias a una pequeña ayuda de su buen amigo, el Dr. Lu, un científico humano medio loco que una vez programó la red de seguridad de un casino para creer que le debía un suministro de bebidas de por vida. El objetivo de Jack era simple: la base de datos real, el archivo personal del rey de mensajes cifrados, estrategias de guerra y, lo más importante, sus secretos más humillantes. Sus botas apenas hicieron ruido al escabullirse entre un escuadrón de guardias que aún intentaban averiguar si su IA funcionaba mal o si el edificio los traicionaba activamente. Jack activó su tranquilo: Karen, dime que estás dentro. La IA de su nave respondió con ese tono característico de indiferencia de nivel DMV. Sé que es impresionante. Pensé que entrar en una fortaleza galáctica con la pizza era la máxima estupidez, pero no, sigue sorprendiéndome. Jack sonrió con suficiencia y, sin embargo, aquí estamos. ¿Cómo va la carga? 73% completa. Me tomé la libertad de priorizar los mensajes más delicados. Oh, Jack arqueó una ceja mientras se deslizaba hacia la sala principal de servidores. Dame un punto destacado. Hay una serie de correspondencia bastante larga y emotiva donde el rey intenta obtener consejos sobre relaciones en un foro de citas intergaláctico. Parece muy preocupado por el hecho de que su ex no regrese. Sus mensajes también le escribieron una carta de admirador a una artista terrestre llamada Selene Dion. Jack casi se ahoga. De ninguna manera. ¿La enviaré a todas las cadenas de noticias del sector? La sonrisa de Jack prácticamente brillaba. Puedes apostar tu trasero sintético a que deberías. La secuencia final de datos se completó y justo cuando el sistema confirmó la carga completa, las puertas de la sala de servidores se abrieron de golpe. Una docena de guardias reales irrumpieron con armas en alto rodeando a Jack en un instante. Apenas tuvo tiempo de... levantó las manos B. Antes de que el propio rey entrara por la entrada, sus ojos llameaban de rabia asesina. Tu, Zarek, Sisio, dando un paso adelante. ¿Te atreves? Jack lo interrumpió con una sonrisa burlona. Oh, me atrevo, Su Majestad. Asintió hacia los paneles de seguridad que ahora mostraban la transmisión que salía de cada planeta del Imperio. Todo estaba allí. Los foros de citas, el karaoke. El hecho de que en múltiples ocasiones el rey había usado recursos militares oficiales para rastrear una edición pirata de coleccionista de cuando Harry conoció a Sally. La cámara se sumió en un silencio absoluto. La boca del rey se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Todo su cuerpo se estremeció. La rabia se desbordó en algo parecido a una comprensión horrorizada, porque sabía que esto era todo. El Imperio podría sobrevivir a la guerra, podría sobrevivir a la rebelión, incluso podría sobrevivir a algún golpe ocasional, pero no podría. No sobreviviría a esto. La historia galáctica había sido moldeada por batallas y maniobras políticas, pero la humillación era para siempre, y en ese momento, mientras Jack Callahan se paró ante el gobernante más poderoso de la galaxia. Sabía que había derrotado al rey L. Un ruido estrangulado e ininteligible se desplomó en su trono. Todo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Jack exhaló, enfundando su blaster robado, golpeó su conare y lo soltó. Preparar eso. Te lo dije, playlist para el despegue. Jack sonrió con suficiencia, ¿lo sabes? Y con eso, salió del Palacio Real dejando atrás nada más que un trono roto y a un hombre que lo había perdido todo por rencor. Jack Callahan había visto muchas cosas absurdas en su vida. Lideró incursiones desordenadas contra señores de la guerra que se creían dioses.
Había visto imperios enteros derrumbarse porque alguien puso su fe en el burócrata equivocado. Una vez incluso superó en borrachera a una criatura con 3 hígados. Pero esto era algo completamente distinto. Estaba huyendo otra vez, lo cual no era sorprendente. Lo sorprendente era quien lo perseguía. Su nave, el clavo oxidado, atravesó. La voz de Karen, en el hiperespacio, resonaba por los altavoces con lo que solo podría describirse como una resignación agotada. «Quizás quieras sentarte para esto», dijo. Jack, tomando un whisky fresco de su reserva de emergencia, se recostó en la silla del capitán y me la puso. «Tengo 17 transmisiones entrantes», dijo Karen. Haciendo una pausa para el efecto de diferentes facciones planetarias, todas las cuales parecen querer tus servicios. Jack frunció el ceño como servicios de cazarrecompensas, sin servicios de liderazgo. Jack S. Enderizo. Disculpa. Karen. Suspiro. Parece que la destrucción del Imperio Zal dejó una especie de vacío de poder. Y bueno, alguien pensó que sería divertido difundir la idea de que tú, Jack Callahan, no solo eres un maestro táctico y guerrero, sino también un genio estratega capaz de derrocar regímenes corruptos de la noche a la mañana. Jack parpadeó. Luego volvió a parpadear. ¿Estás bromeando? No lo estoy. Jack gimió frotándose la cara con una mano. ¿Me estás diciendo que esta gente vio a un tipo humillar a un pomposo tirano espacial? Y pensó, sí. Pongamos a ese tipo al mando. Dejó caer la cabeza contra la silla. Dios mío, no dirijo un gobierno. Puede que no tengas otra opción. Jack exhaló lentamente, considerando su siguiente movimiento. Era bueno haciéndose enemigos que le salían de forma natural, pero dirigir algo, asumir la responsabilidad, ni hablar. Apenas se las arreglaba para vivir. Su mejor decisión financiera en los últimos 5 años fue no apostar sus últimos 100 créditos a si su camarero, el calamar mascota, podía resolver un cubo de Rubik. La consola de Karen pitó, «¿Vas a querer oír esto?» Una voz crepitó por los altavoces de la nave, rica y formal, con un acento. Jack no pudo ubicarlo. El señor Callahan dijo la voz con suavidad. «Permíteme presentarme. Soy el canciller Vin del dominio Vexi. Tenemos una propuesta para ti». Jack exhaló. Continúa. Te has convertido en una leyenda de la noche a la mañana. La caída del rey Zerak ha dejado a muchos desilusionados con el liderazgo tradicional. Te ven como un hombre de acción, un hombre que no se doblega ante burocracia, que no se doblega ante las tonterías políticas. Nos gustaría ofrecerte un puesto de influencia. Jack se pellizcó el puente de la nariz. Déjame detenerte ahora mismo. No me meto en política. Estamos dispuestos a pagar. Jack abrió un ojo. ¿Cuánto es suficiente para que puedas comprar tu propia luna? Jack lo consideró durante 3 segundos. Luego negó con la cabeza. Sí, seguía sin hacerlo. Una pausa. Luego, el canciller said. Una pena. Imagino que los demás tendrán sus propias ofertas. Antes de que Jack pudiera preguntar qué demonios significaba eso, la transmisión se cortó. Entonces, la consola de Karen empezó a iluminarse. Transmisión entrante. Otra y otra. Las colonias de la Franja Unida. Los gremios de cartoneros. La maldita embajada de la Tierra. Todos querían un pedazo de él. Jack gimió y se pasó una mano por el pelo. Tienes que estar bromeando. Oh, esto mejora. Dijo Karen. Porque no todos quieren contratarte. Jack se puso rígido. Déjame. Supongo que alguien me quiere muerto otra vez. El tono sarcástico habitual de Karen desapareció. Esto es peor. Antes de que pudiera preguntar, las alarmas de la nave. Gritó Jack, se enderezó de golpe. ¿Qué demonios era la voz de Karen? Ahora, Jack, ¿en serio? Quizás quieras mirar por la ventana. Jack se giró hacia la ventana y sintió un vuelco. Una armada se alzaba en el vacío. Más allá de enormes naves de guerra que se extendían por la oscuridad como una tormenta artificial, en el centro de todo había un acorazado tan enorme que podría haber pasado por una ciudad flotante. Jack juró en voz baja, ese es un buque insignia, ese es el Juicio Rojo. La boca de Jack se secó. Había oído hablar de él. Todos lo sabían. Era la nave de guerra personal del gran señor de la guerra Dres. Un tirano que hacía que Zerak pareciera una niñera. Apareció una solicitud de transmisión. Jack exhaló bruscamente. La atravesó una figura monstruosa que apareció en la pantalla hueca.
El señor de la guerra Dress era una pesadilla de carne y hueso. Un bruto cibernéticamente mejorado de 2 metros de altura con colmillos, armadura roja como la sangre y ojos que parecían haber visto morir a demasiada gente. El vestido de Jack Callahan refunfuñó. Su voz, un terremoto bajo, has causado un gran revuelo. Jack forzó una sonrisa. Sí, tiendo a hacer eso. Dre's ladio la cabeza. Has derrocado al rey. Has avergonzado a la dinastía. Debería matarte donde estás. Los dedos de Jack se movieron nerviosamente hacia su blaster, pero Dress continuó. Sus labios se curvaron en algo inquietantemente cercano a la diversión. Yo desprecio la debilidad y al rey Zerak. Él era débil. Jack entrecerró los ojos y yo no. Jack apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? Dress se inclinó hacia adelante. Tú soy yo. Delado. Liderando mis fuerzas. Conquistando a los débiles. Jack dejó escapar un suspiro lento. Me estás pidiendo que sea tu general. Dress sonrió. Te estoy ofreciendo un legado. Jack tuvo que admitir que no fue la peor oferta que recibió, pero solo había un problema. No me quieres para este trabajo. Dijo que quieres un soldado. Ya no soy un soldado. La sonrisa de Dress se desvaneció. Una lástima. Espero que tomes la decisión correcta. Los músculos de Jack se tensaron y si digo que no. La expresión del doctor se ensombreció. Entonces, te borro. La C se cortó. Jack no dudó. Karen, sácanos de aquí. Ya estoy trabajando en ello. El clavo oxidado rugió cuando sus motores se encendieron. La armada reaccionó al instante. Las cañoneras movilizaban armas. Cargaban contra una sola nave de guerra. No podía correr más rápido que una flota entera, pero Jack Callahan nunca necesitó que las probabilidades estuvieran a su favor. Agarró los controles de vuelo. Karen desvió toda la potencia a la parte trasera. Propulsores que nos dejarán completamente expuestos. Sí, pero solo por unos segundos. Pisó el acelerador. La nave se lanzó hacia adelante. La gravedad artificial luchaba por mantener el ritmo mientras se dirigían hacia el pozo de gravedad más cercano. El fuego de plasma explotó detrás de ellos. La alarma gritó, pero Jack no se detuvo. Las coordenadas del hiperimpulsor estaban fijadas. Las naves de guerra del vestido se cerraron. Jack sonrió con suficiencia. Las manos se estabilizaron. El momento se alargó y luego la nave desapareció en un hiperespacio. Jack exhaló. Dejándose caer en su silla. Jesús. Karen intervino. Bueno. Has cabreado oficialmente a toda la galaxia. Jack soltó una risa cansada. ¿Qué más hay de nuevo? Una pausa. Entonces Karen volvió a hablar. ¿A dónde ahora? Jack miró hacia el vacío del espacio, pensando que tenía demasiadas opciones, pero una cosa era segura. La galaxia aún no había terminado con él.